Buen día, profesor. Soy el alumno Martín Reateo Min del curso de estática. En esta ocasión voy a resolver un problema de momento de inercia, el cual nos pide hallar el momento de inercia en el eje Y y en el eje X. Primero nos dan la figura, tanto en el eje Y como en el eje X nos dan una figura con sus diferentes medidas. Lo primero que tenemos que hacer es separar en figuras conocidas, como por ejemplo este triángulo sería la figura 1, este rectángulo sería la figura 2 y este círculo sería la figura 3. Ahora necesitamos hallar el centroide de cada una de las figuras. En este caso, para la figura 1, el centroide en X, como es un triángulo, tenemos que dividir la base, que es 30, entre 3, sería 10 centímetros, a partir del ángulo. Serían 10 centímetros por acá aproximadamente, 10 a partir del punto 0 se encuentra a 20 centímetros. 30 menos 10, 20. Y en el eje Y tiene una altura de 20, entre 3 saldría 6,67. Y su área es igual a base por altura sobre 2, que sería 30 por 20 entre 2, que da igual a 300. Ahora vamos a la figura 2, que es, tenemos que hallar lo mismo, el centroide de la figura, en este caso del rectángulo. Como podemos ver, en X está, a partir del punto 0, está 30 más 15, que es el centro, 45. Y en altura sería la mitad de la altura total, 20 entre 2, a 10. Su área es base por altura, o sea, 30 por 20, 600. Lo mismo hacemos con la figura 3, que es el círculo. En este caso, el círculo también se encuentra su centroide en el centro, entonces serían las mismas coordenadas. Y su área en este caso es pi por radio al cuadrado, que da un resultado de el área 176,7. Teniendo esos datos podemos hallar el centro de gravedad del eje X, que esto es igual a la sumatoria del área por el centroide del X sobre la sumatoria del área. Tenemos que sumar el área por el centroide, que en este caso es el área de la primera figura, que es 300 por 20, más el área de la segunda figura, que es 600 por 45, más el área de la tercera figura, que es 176,7 por 45. Todo eso sobre la sumatoria del área. La sumatoria del área son 300 más 600
menos, en este caso acá, me faltó poner el negativo, ya que la figura sombreada tenemos que hallar el área y la figura sombreada, el inercia de la figura sombreada. Entonces en este caso el círculo no está sombreado, por lo tanto tendremos que restarlo, sería negativo su área. Entonces acá restamos menos el 176.7, nos da un total de 25.048.5 entre 723.3. Eso da un resultado de 34.63. El centro de gravedad en el eje X. Ahora, el centro de gravedad en el eje Y es la sumatoria del área por el centroide de Y sobre la sumatoria del área. Hacemos lo mismo. El área, que es 300, por Y, que es 6.67, más el área, que es 600, por 10, más 176.7, en este caso es negativo, como ya mencioné, por 10. Todo eso sobre la sumatoria del área. Como ya sabemos, la sumatoria del área es 723.3. Nos da un resultado de 6.234 sobre 723.3 igual a 8.62. Teniendo el centro de gravedad tanto el eje X como el eje Y, ahora podemos hallar las inercias de cada figura. Hallamos la inercia de X de la figura 1. Es igual a base por altura al cubo sobre 36, más el área por la distancia al cuadrado, que eso nos da un resultado de la base por la altura al cubo sobre 36, nos da un resultado de 6.666.67, más el área, que en este caso es 300, por la distancia al cuadrado. La distancia se halla restando el centro de gravedad del eje Y menos el centroide del eje Y de la primera figura. Entonces sería el centro de gravedad, que es 8.62 menos 6.67 al cuadrado. Eso nos da un resultado de 7.807.42. Ahora hallamos la inercia en el eje X de la figura 2, que es base por altura al cubo, y como este es un rectángulo, es sobre 12, más el área por la distancia al cuadrado. Ese es igual a base por la altura al cubo sobre 12 de esta figura, es igual a 20.000, más su área, que es 600, por, como ya mencioné, la distancia es el centro de gravedad menos el centroide de la figura, que es 10, sería 8.62 menos
10 al cuadrado. Eso nos da un resultado de 21.142.64. Ahora hallamos la inercia de X de la figura 3. En este caso, como es un círculo de la figura 3, su inercia se halla pi por radio a la cuarta sobre 4, más el área por la distancia al cuadrado, que eso es igual a esto. Fórmula nos da un resultado de 2485.05 más el área, que es 176.7, por lo mismo que la distancia, que es 8.62 menos 10 al cuadrado. Nos da un resultado de 2821.6. Ahora, la sumatoria de inercias con respecto al eje X, tenemos que sumar la inercia del eje X de la primera figura, más la inercia X de la segunda figura, menos la inercia X de la tercera figura, ya que la tercera figura no está sombreada. Entonces esto se restaría. Nos da un total de 26.128.46. Ahora vamos a hallar la inercia en Y de la figura 1, que es igual, invertimos altura por base al cubo sobre 36, que es igual, más el área por la distancia al cuadrado, que es igual a 15.000 más el área, que es 300, por la distancia, que es 34.63 menos 20 al cuadrado. Nos da un total de 910.331.07. Ahora, la inercia Y de la figura 2 es altura por base al cubo sobre 12 más el área por la distancia al cuadrado, que es igual a 45.000 más el área, que es 600, por la distancia, que es 34.63 menos 45 al cuadrado, que nos da un resultado de 109.522.14. Ahora hallamos la inercia en Y de la figura 3, que es igual a pi por radio a la cuarta sobre 4 más el área por la distancia al cuadrado, que es igual a 2485.05 más el área, que es 176.7, por la distancia, que es 34.63 menos 45 al cuadrado. Me da un resultado de 21.486.82. Ahora hallamos la sumatoria de las inercias para hallar la inercia en Y. Sumamos la inercia Y de la figura 1 más la inercia Y de la figura 2 menos la inercia Y en la figura 3, ya que es la que no está sombreada. Nos da un total de 998.366.39. Gracias.